tienen su origen en la intervención americana. Y para eso me pregunto si hay más causas para que existan organizaciones terroristas, como no sé, por ejemplo, el crecimiento del fundamentalismo islámico, condiciones sociopolíticas también propias de cada país, que existan dictaduras en cada uno de los países en los que existen organizaciones terroristas. En ese sentido, si encuentro que hay más causas para esta problemática, pues entonces hay refuto el argumento que me traían de que para probar que Estados Unidos es la causa de que existan tantas organizaciones terroristas en el mundo actualmente. También me puedo referir a la argumentación por principios. Para refutar la argumentación por principios, lo que yo hago es preguntarme si el principio aplica realmente a este caso particular o no. Por ejemplo, me dicen que prohibir que la gente haga manifestaciones racistas en televisión implica una limitación a la libertad de expresión. Entonces, el principio de libertad de expresión realmente cabe acá, es un principio que aplica ese caso, se diseñó como principio para ese tipo de características. Entonces, lo que uno podría argumentar ahí para refutar es que no, que realmente el principio de libertad de expresión no se refiere a expresarse libremente, sino a las expresiones políticas. Y en ese sentido, lo que estoy haciendo no es coartar una expresión política, entonces no aplicaría. Esto es debatible, pero es simplemente un ejemplo para que ustedes ilustren cómo funciona la refutación por el estándar de calidad de la relevancia. Por, por último, tenemos el estándar de calidad de la suficiencia. La suficiencia se evalúa en un contexto, pero es, incluso siendo un argumento aceptable sus evidencias, incluso siendo relevante el razonamiento para probar lo que se quiere probar dentro de un argumento determinado, me tengo que preguntar si con eso alcanza, si con eso alcanzo a estar suficientemente convencido de lo que se está, de lo que se está argumentando. En ese caso tengo que evaluar el auditorio. En este caso particular, en Parlamento Británico, ustedes tienen que entender que los jueces son una persona razonable promedio, es decir, entienden lo que el promedio de las personas entienden. Entonces ustedes tienen que preguntarse si eso es suficientemente grande para sustentar una afirmación y para que uno se convenza de esa afirmación. En ese sentido, lo que ustedes atacan es decir, puede que se pruebe lo que usted está diciendo, pero eso no termina a mí de probarme el gran argumento, la gran afirmación que usted está sustentando. Ahora existe también estrategias de refutar diferentes. La primera es negar directamente lo que el otro me presenta, es decir, atacar a toda costa y decir que bajo ninguna razón mi contrincante tiene razón. Esta es la forma de menos impacto de refutar, pero muchas veces sirve. La segunda es balancear mis argumentos con los del otro y en ese sentido explicar por qué lo del otro no es tan relevante. La tercera es minimizar, es decir, que no tiene ninguna importancia ni ninguna fuerza para convencer el argumento del otro. Puede que sea cierto, absolutamente cierto, pero es tan pequeño que no termina por probar todo lo que tiene que probar. Y por último, la que es más difícil, que es giro. Es concederle completamente el argumento, pero explicar por qué ese argumento termina favoreciendo la posición de uno y no la posición del otro como contraparte. Ahora les voy a explicar una pequeña estructura, una forma en la que ustedes pueden presentar sus argumentos de forma organizada. Se llama las tres R's. ¿En qué constan las tres R's? La primera es repetir, es decir, ustedes tienen que reconstruirle al juez cuál fue el argumento de una forma muy breve, nombrando el argumento, pero que quede claro cuál fue el razonamiento de la contraparte en ese argumento. Razonar, en el razonamiento es donde ustedes incluyen todas las estrategias que yo ya les sugerí en la parte anterior del taller, es decir, donde ustedes aplican los estándares de evaluación de los argumentos, donde aplican las estrategias que pueden utilizar, esto también lo pueden combinar, es en este razonamiento donde está el núcleo argumentativo de su refutación. Y por último, resumen. En el resumen explican por qué en efecto ya no está probado el argumento, por qué lo pudieron refutar, cuál es la importancia de que se haya refutado ese argumento, es decir, por qué que ese argumento se haya refutado afecta la posición de la contraparte y por último una labor comparativa entre sus argumentaciones y, y las argumentaciones del otro que ya han sido refutadas. Esta es la estructura que yo les sugiero a ustedes para presentar sus argumentos. Ahora, con esto damos por finalizado el taller. Les deseo a todos lo mejor en el torneo y cuentan con todo el equipo de adjudicación. Que tengan un buen día.